Hola muchachos, buenas tardes, espero que la estén pasando bien. Bienvenidos al curso de dinámica del programa de Ingeniería Mecánica. El tema del día de hoy es la cinemática plana de cuerpos rígidos. Acá nosotros vamos a relacionar las variables de tiempo, posición, velocidades y aceleraciones de varias partículas que forman o que conforman un cuerpo rígido. Entonces, el primer tipo de movimiento para los cuerpos rígidos es la traslación. En la traslación se dice que ese movimiento existe si cualquier línea a lo largo dentro del cuerpo rígido mantiene la misma orientación durante todo su movimiento. Entonces acá podemos ver que aparecen dos diagramas donde las partículas a lo largo del cuerpo rígido, a lo largo del movimiento, mantienen ya sean sus rectas paralelas o sus trayectorias curvas, pero siempre van a mantener la misma dirección o la misma orientación durante el movimiento. Entonces, en una traslación, todas las partículas que conforman el cuerpo rígido se mueven a lo largo de trayectorias paralelas. Esa es la definición para este tipo de movimiento de cuerpos rígidos. Entonces, para la traslación existe la traslación rectilínea, que como lo vimos anteriormente, aparecen cuando las trayectorias de esas partículas que conforman el cuerpo rígido se mantienen siempre en trayectorias o líneas rectas, así como lo dice a continuación. Y también existe la traslación curvilínea. Entonces, en la traslación curvilínea, a diferencia de la traslación rectilínea, pues se especifica que las trayectorias están descritas por líneas curvas. Y eso más adelante lo vamos a entender mejor cuando veamos una serie de ejemplos. Entonces, por lo que se puede decir que cuando un cuerpo rígido está en traslación rectilínea, todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad y la misma aceleración en cualquier instante dado. Entonces, miremos un cuerpo cualquiera, cualquier cuerpo rígido ahí, como se representa en el diagrama, en este diagrama azul, y con sus ejes tridimensionales, los ejes de referencia newtonianos. Entonces, ubiquemos en ese cuerpo rígido, ubiquemos dos puntos, pueden ser A y B. Entonces, ese A y B, con respecto al origen, pues van a tener un vector posición, que si es respecto a A, pues lo vamos a denominar RA, y el de B lo vamos a denominar RB. Entre los puntos A y B, existen una relación entre ellos, al cual denominaremos el radiovector o el vector posición de A relativo a B. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, según lo que veíamos antes, en temas anteriores, si yo quisiera sumar esos vectores, pues la suma podría ser una opción, decir que el vector RA es la suma entre el vector RB y el vector posición relativo de A a B. Entonces, si nosotros queremos encontrar una relación entre las velocidades de esos vectores, pues lo que hace uno que es, pues, deriva con respecto al tiempo y se obtiene la siguiente expresión. De esta expresión se puede decir que el vector posición de A respecto a B, siempre en cualquier instante, se va a mantener a la misma distancia. O sea, va a ser un factor o un término constante. Entonces, al ser constante, yo podría decir que su derivada se convierte en cero, porque no va a cambiar. Entonces, quedando así, la relación entre la velocidad de A y la velocidad de B, como la mostramos, y se puede escribir también de otra forma como BA igual a B sub B.
Por otro lado, si quisiéramos encontrar la relación entre la aceleración de A y la aceleración de B, pues solamente es volver a derivar lo que ya habíamos hecho antes y se obtiene que el R de 2 puntos de A es igual al R de 2 puntos de B. Que en otras palabras, se podría decir que las aceleraciones de A y de B son iguales. Entonces, ahora, ¿y qué pasa cuando un cuerpo rígido está en traslación curvilínea? O sea, eso sí se lo dejo para que ustedes lo revisen, lo piensen y cualquier cosa de preguntas o inquietudes me las dejen acá en la zona de comunicaciones del curso. Entonces, de acuerdo con lo que se mencionó anteriormente, podemos usar las expresiones generales para una partícula en traslación. Es decir, lo que antes relacionábamos que la velocidad era el cambio de posición con respecto al tiempo y que si queríamos obtener una expresión para la aceleración, pues solamente era volver a derivarlo. Entonces, se dice que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Si ocurre que la aceleración es constante, tú puedes usar, ustedes pueden usar las expresiones que se muestran a continuación, que no son más que las que ya habían visto en la asignatura de física mecánica. Aquí les muestro para los dos ejes X y Y, pues solamente es modificar ahí la dirección donde se está trasladando el cuerpo. Hay una relación entre las posiciones, la velocidad y la aceleración. Hay otras relaciones entre velocidades finales e iniciales y la aceleración con el tiempo. Y también se relaciona con las velocidades y el cambio de posición y la aceleración. Sigamos. Entonces, para recordar un poquito ese tema de traslación de una partícula, pues les traigo a colación un pequeño ejemplo que quisiéramos que lo resolviéramos entre todos. Entonces, dice, la figura muestra el movimiento de una partícula. La pregunta es, o lo que tenemos que hacer es, grafique o trace la gráfica de aceleración y encuentre el tiempo que se requiere para que la partícula alcance una posición de 400 pies. Entonces, la gráfica que me están suministrando es la siguiente. Está graficado la velocidad contra la posición y me dice que es una partícula cualquiera. En este caso quise traer a colación esta pequeña motocicleta, solamente para hacernos idea más o menos de la partícula. Entonces, empecemos a resolverlo. Entonces, ¿qué debemos saber? Pues como decíamos anteriormente, ya sabemos que la relación para la aceleración, que es el factor o el parámetro que me están pidiendo, yo lo puedo relacionar como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Pero, si notamos, en la gráfica aparece la velocidad con respecto a la posición y no con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué se podría hacer acá? Entonces, hay una cosa muy curiosa en las ecuaciones diferenciales que uno puede, por lo que vimos en cálculo de varias variables, uno puede aplicar la regla de la cadena, que no es más que multiplicarle por el factor o el parámetro que necesitamos. Entonces, en este caso, lo vamos a multiplicar y a dividir por el diferencial de x. Entonces, cuando multipliquemos eso, pues yo puedo reacomodar, nosotros podemos reacomodar la expresión para como mejor nos convenga. Entonces, cambiamos acá solamente de ubicación, de localización, los diferenciales de x, y notamos que en esta parte, este término que está acá, como lo mencionamos anteriormente, no es más que la velocidad. Entonces, siendo la velocidad, ya yo puedo decir que la aceleración en términos de la velocidad la podemos determinar también como la velocidad por una variación de la velocidad con respecto ya no al tiempo que lo teníamos anteriormente, sino con respecto a la posición, que es lo que nos está mostrando la gráfica. Entonces, siendo así, necesitamos resolver la ecuación diferencial. Entonces, esa ecuación diferencial la vamos a resolver en los intervalos de posición. Entonces, uno de esos intervalos está entre 0 y 200 pies. Entre 0 y 200 pies, pues sabemos que la velocidad varía linealmente. Entonces, eso quiere decir que se está comportando como una recta. Entonces, traemos a colación la ecuación de la recta, la cual nos dice que
y es igual a mx más b, donde y es el eje vertical y x el eje horizontal. M es la pendiente y b el intercepto con el eje vertical. Entonces, como nosotros no tenemos y ni x, perdón, no tenemos y, pues podemos solamente cambiar o sustituir ese y por el eje vertical, que en este caso para nosotros es la velocidad. Entonces la expresión de la ecuación de la recta nos queda de la siguiente forma. Entonces b igual a mx más b, donde m sigue siendo la pendiente de esa recta y b el intercepto con el eje vertical, que en este caso es el eje de velocidad. Entonces, ¿cómo determinamos la pendiente? Entonces, si recordamos, la pendiente es la variación de la posición vertical y la posición horizontal. Entonces, tomamos dos puntos de referencia, el origen, que es cuando empieza el rango, que es en 0, y el final, que es 200 pies. Entonces, la posición en Y final, para nosotros en este caso, vamos a asumir que es 50 pies por segundo. Entonces, la pendiente dice que hay que restarle a esa final la inicial. Entonces, como la final es 50, entonces el movimiento empieza en 10 pies por segundo. Entonces, Y2 es 50 pies por segundo y Y1 es 10 pies por segundo. Entonces, por eso nos queda 50 menos 10. Eso dividido entre la posición de X final menos la inicial. Entonces, la posición final para nosotros en el eje horizontal son 200 pies y el inicio, cuando empezó el movimiento, entonces estábamos en 0. Entonces, por eso nos queda 200 menos 0. De donde, si al resolverlo, nos quedaría que la pendiente no es más que 0.2. Esto de S a la menos 1 es como si tuviésemos 1 sobre S, que sería el segundo, para darle unidades a esa pendiente. Y B es el intercepto con el eje vertical. Entonces, si notamos la gráfica, en la gráfica aparece que la recta de esa velocidad corta al eje vertical en justamente cuando la velocidad son 10 pies por segundo. Entonces, ya tenemos que la pendiente es 0.2 y el intercepto con el eje vertical o el eje de la velocidad es 10 pies por segundo. Entonces, quedando así, la velocidad en función de x como 0.2x más 10, esto expresado en unidades de pies por segundo. Ahora sí, entonces, siguiendo con la solución, la aceleración entonces quedaría dada por b y el cambio de b respecto a x. Como sabemos que b es igual a 0.2x más 10, pues lo único que se hace es sustituir esa información. Entonces, sustituimos la información de la velocidad, que es 0.2x más 10. Ahora me dice, por dv de x. dv de x es la derivada de la velocidad con respecto a x. Y como la velocidad con respecto a x es 0.2x más 10, si derivamos eso, la derivada sería 0.2. Entonces, esa velocidad, que es 0.2x más 10, lo vamos a multiplicar por la derivada de la velocidad respecto a x, que en este caso es 0.2. Siendo así, que la aceleración en función de x nos quedaría igual a 0.04x más 2. Esto expresado en pies por segundos cuadrados. Esta aceleración en función de x es para el rango en los valores de x entre 0 y 200 pies. Para el rango entre 200 y 400 pies de x, pues podemos decir, según la gráfica, que la velocidad se mantiene siempre a 50 pies por segundo. Entonces es un término constante. Y al ser constante, entonces la aceleración en este rango, pues definitivamente va a ser igual a 0, porque la aceleración es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Y si no hay un cambio, perdón, si no hay un cambio en esa velocidad, entonces pues la aceleración sería 0. Entonces, la primera pregunta era que debíamos graficar o trazar la gráfica de la aceleración respecto a la posición. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, yo sé que se podría entender que de acuerdo a lo que aparece acá en la expresión de la aceleración en función de x, si le damos valores a x, pues obtendremos la gráfica de la aceleración en ese intervalo de 0 a 200 pies. Es más, si notamos acá, esta ecuación representa una recta también, entonces yo sé que esto va a parecer una recta, un comportamiento lineal,
su pendiente de 0,04 y intersecto con el eje Y o el eje vertical. En este caso, el eje de la aceleración va a ser 2. Entonces, no siendo más, entonces podemos decir que en el primer rango de 0 a 200 pies, se puede decir que la gráfica para esa aceleración va a tener un comportamiento lineal. Y de ahí en adelante, de los 200 hasta los 400 pies, como la velocidad se mantiene constante, entonces la aceleración va a ser nula, y si es nula, entonces la gráfica quedaría de la siguiente manera. Entonces ya con esto damos solución al primer inciso del problema. Continuando, se solicita además de eso encontrar qué valor del tiempo existe para cuando el X o la posición son 400 pies. Entonces, sabemos que la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo, entonces esa ecuación diferencial yo la puedo resolver por variables separables. Entonces, para resolverla por variables separables, pues decimos que la velocidad debería estar expresada en función de alguna de las dos variables que me quedan ahí, ya bien sea X o T. Como ya sabemos que la velocidad está en función de X, entonces es solamente sustituir esa información. Ahora, entonces, también, así como hicimos para la aceleración en el intervalo de 0 a 200, en este caso también el tiempo va a transcurrir distinto de 0 a 200 que 200 a 400. Entonces, para el primer intervalo de 0 a 200 pies, el tiempo lo vamos a denominar como T1, así como aparece aquí en la gráfica. Entonces, ese T1 lo vamos a poder encontrar restituyendo la velocidad en la ecuación diferencial que les había mostrado hace un rato. Entonces, si sustituimos ese valor de la velocidad, entonces ya sabemos que al separar las variables de acá, este término de acá, el de la velocidad, tendríamos que pasarlo a dividir al otro lado. Entonces, para separar bien las variables, lo que hacemos es pasar ese término hacia el otro lado a dividir y me queda ya la ecuación de variables separables. Entonces, se puede integrar a ambos lados y definiendo unos intervalos, en este caso del tiempo y en este caso de la posición. Entonces, cuando el tiempo es 0, o sea, acá, tenemos que ver acá la posición, ¿cuánto debería? 0. Y en 200 pies, que es este, ¿qué tiempo transcurrió hasta ese momento? Entonces, ese es el que vamos a encontrar. No siendo más, pues se resuelve la ecuación, la integral que está ahí planteada. Ya si quieren hacerla por sustitución, si quieren hacerla en la calculadora o con algún programa, solamente sabemos que el resultado, al resolver esa ecuación diferencial y al resolver esas integrales, obtenemos que el valor del tiempo U sub 1 es igual a 8.0472 segundos. Entonces, para el intervalo de 200 a 400 pies existe otro tiempo, vamos a denominarlo T2. Entonces, ese T2 lo vamos a resolver de manera similar a como se hizo el anterior. Solo que en este caso la velocidad va a tomar un valor constante de 50. Entonces, por eso de este lado de la ecuación diferencial me queda el cociente de 1 entre 50. Entonces, si resolvemos esa ecuación diferencial, si resolvemos la integral y evaluamos los límites que están ahí de integración, se obtiene que el tiempo 2 es igual a 12.0472. Ahora, cabe mencionar que estoy tomando como punto de partida el T sub 1, que ya lo conocemos anteriormente. Entonces, ya el T sub 2 que está acá, el que estamos encontrando, que es 12.0472 segundos, es el tiempo cuando X vale 400 pies. Entonces, hasta acá, esa parte un poco de recordar un poquito lo que se vio en materias anteriores. Traigo a colación otro ejemplo. En este caso, sí ya es de un cuerpo rígido, en el cual, pues, nos están diciendo que es una placa rectangular que se mueve o está unida a dos brazos de igual longitud. Y nos dice qué o cuál es la magnitud de la velocidad angular de esa placa o de ese plato. Nos dan unas opciones. Nos dicen si es 0 radianes por segundo, si es 1 radian por segundo, si son 2 radianes por segundo, si son 3 radianes por segundo, o si definitivamente necesitamos conocer la localización del centro de gravedad. Entonces, ¿cómo empezamos a definir esto?
Empecemos por descartar opciones. Entonces, me dicen que si tengo la opción de decir que si son 2 radianes por segundo, entonces hay que preguntar, definitivamente ese 2 radianes por segundo es o no es. Entonces yo diría, las 2 radianes por segundo es la velocidad angular de las barras. Me están diciendo hay que encontrar la magnitud de la velocidad angular, pero de la placa. Entonces, independientemente de dónde esté ubicado el centro de gravedad, yo sé que en un cuerpo rígido, pues todos, si está en rotación, todos sus movimientos, todos sus puntos deberían tener la misma velocidad angular. Entonces, en este caso yo podría decir que no hay necesidad de saber la localización, la ubicación del centro de gravedad, porque indiferentemente en cualquier punto podría encontrar la velocidad angular y sería la misma para toda la placa. Entonces esa opción de la E no va. Entonces ahora, si sé que la velocidad angular de las barras es 2 radianes por segundo, pues yo lógicamente puedo decir que no va a ser la misma para la placa. Y tampoco, entonces en este caso, podría decir, 1 radian por segundo. Si es 1 radian por segundo, estamos hablando que en el sistema aparece que 1 radian por segundo cuadrado es la aceleración angular, ¿cierto? Por las unidades que aparecen ahí, sería la aceleración angular de la barra. Entonces dice, pero 1 y 3, de pronto como que no coincide la información con lo que se tiene ahí del sistema. Entonces yo sería que esa B y D no va a aparecer. Ahora, la más cercana sería la opción C. La más cercana sería la opción C, que es 2 radianes por segundo. Ahora, esas 2 radianes por segundo es la velocidad angular de la barra. Pero, como decía antes, descartando, siempre que existe una traslación curva, porque eso hay que evidenciarlo, ¿qué pasa con la placa? La placa en todo su movimiento nunca va a girar. Lo que está girando en el sistema son las barras paralelas que están acá y que tienen igual longitud. El tener esa igual longitud y ser paralelas indica que esas barras tienen rotación y que esa rotación hace que la placa tenga una traslación curva. Entonces, cuando existe traslación, la rotación es nula. O sea, quiere decir que la placa en ningún momento gira. Si en ningún momento gira, pues no va a tener velocidad angular. O sea, su velocidad angular va a ser cero. Entonces, por ende, esta opción C tampoco sería, y definitivamente podríamos decir que la velocidad angular de la placa es cero por estar en traslación curvilínea. Vuelvo y le digo, si de pronto les quedó alguna inquietud sobre este ejercicio, pues en la zona de comunicaciones me lo pueden hacer saber. Entonces,